Hola, hola, mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en el mundo del chismecito turco que tanto nos gusta. Yo soy Aquí va mi nombre artístico y les doy la bienvenida, una vez más, a su canal favorito de noticias, entrevistas y por supuesto, dramas turcos. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, bueno, expareja, pero que sigue dando mucho de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque tenemos un tema jugoso, jugosísimo. Vamos a desentrañar una revelación que Hande Erçel hizo recientemente y que tiene a todos los fans, bueno, a la mayoría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que la confesión de que Kerem era su gran confidente. Sí, así como lo oyen. ¿Qué significa esto? ¿Será que aún hay una llama encendida? ¿O simplemente quedaron como buenos amigos después de su relación? Tranquilos, no se me desesperen, que aquí vamos a analizar cada detalle, cada palabra y cada gesto para tratar de descifrar este misterio. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y emociones, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre sus actores y actrices turcos favoritos, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus compartires son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de conversación constante. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans, como es natural, empezaron a sospechar que algo más que una amistad estaba floreciendo entre los dos. Y no se equivocaron. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un boom. Las redes sociales explotaron, las revistas del corazón turcas no hablaban de otra cosa y los fans de todo el mundo celebraron la noticia. Era la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían ver juntos para siempre. Sus muestras de cariño en público, sus viajes juntos, sus mensajes de amor en las redes sociales, todo parecía indicar que estábamos ante una relación sólida y duradera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura sacudió a todos. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones, una vez más, inundaron los medios y las redes sociales. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de terceros en discordia. En fin, un sinnúmero de teorías que hasta el día de hoy siguen circulando por ahí. Pero dejando de lado las especulaciones, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y aunque la noticia fue devastadora para muchos fans, la verdad es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha expandido su carrera a otros mercados, como el estadounidense. Y aquí es donde entra en juego la revelación que nos trae hoy. Hace poco Hande Erçel concedió una entrevista a una importante revista turca. En la entrevista Hande habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus sueños y aspiraciones. Pero en un momento dado, la conversación giró en torno a su vida personal y inevitablemente salió a relucir el nombre de Kerem Bürsin. La pregunta era directa: ¿cómo es tu relación con Kerem después de la ruptura? Hande, con una sonrisa en los labios, respondió de manera sincera y honesta: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Hemos pasado por muchas cosas juntos y siempre lo recordaré con cariño. Aunque nuestra relación romántica llegó a su fin, seguimos siendo amigos. De hecho, Kerem es uno de mis grandes confidentes. Siempre puedo contar con él para lo que necesite. ¡Boom! La confesión de Hande dejó a todos boquiabiertos. ¿Kerem, su gran confidente? ¿Después de la ruptura? ¿En serio? La verdad es que la noticia sorprendió a muchos, pero también generó mucha esperanza entre los fans que aún sueñan con una reconciliación. ¿Será que Hande y Kerem tienen la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro? Analicemos un poco esta revelación. ¿Qué significa que Kerem sea el gran confidente de Hande? En primer lugar, indica que a pesar de la ruptura, ambos han logrado mantener una relación de amistad sana y respetuosa. Esto no es fácil, especialmente cuando se trata de una relación que fue tan pública y mediática como la de Hande y Kerem.
En segundo lugar, la confesión de Ande sugiere que Kerem conoce muy bien a Ande, tanto a nivel personal como profesional. Sabe cuáles son sus sueños, sus miedos, sus inseguridades. Conoce sus fortalezas y sus debilidades. Y lo más importante, la apoya incondicionalmente. Esto es fundamental para que alguien se convierta en un confidente. En tercer lugar, el hecho de que Ande considere a Kerem como su gran confidente implica que confía plenamente en él. Confía en su juicio, en su consejo, en su apoyo. Sabe que puede contar con él para lo que necesite, sin importar las circunstancias. Esto es un signo de que la relación entre ambos es muy profunda y significativa. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para el futuro? ¿Significa que hay posibilidades de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdadera naturaleza de su relación y lo que les depara el futuro. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Es cierto que en el mundo del espectáculo, hemos visto muchas parejas que se han separado y luego han vuelto a estar juntas. Tal vez Ande y Kerem sean una de esas parejas. Tal vez con el tiempo se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y decidan darse una segunda oportunidad. Pero también es importante ser realistas. Puede que Ande y Kerem simplemente hayan decidido seguir siendo amigos y que no haya ninguna posibilidad de reconciliación. En este caso, lo importante es respetar su decisión y alegrarse de que hayan logrado mantener una relación positiva después de la ruptura. Independientemente de lo que depare el futuro, lo cierto es que la revelación de Ande ha generado mucha expectación y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Y es que al final del día, todos queremos ver a Ande y Kerem felices, ya sea juntos o separados. Pero no nos quedemos solo en la relación Ande y Kerem. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad, sobre todo después de una ruptura amorosa. A veces, cuando una relación termina, lo más fácil es cortar todo lazo con la otra persona. Pero si la relación fue significativa y hubo amor y respeto, no vale la pena intentar mantener una amistad. Es cierto que no siempre es posible. A veces las heridas son demasiado profundas y el dolor es demasiado intenso. Pero si ambos están dispuestos a intentarlo, mantener una amistad después de una ruptura puede ser muy gratificante. Pueden seguir contando el uno con el otro, apoyándose mutuamente y compartiendo momentos especiales. Claro, esto requiere madurez, honestidad y respeto. Es importante establecer límites claros y evitar caer en viejos patrones que puedan dañar la amistad. Pero si se hace de la manera correcta, mantener una amistad después de una ruptura puede ser una experiencia muy enriquecedora. Y volviendo a Ande y Kerem, creo que su relación es un ejemplo de cómo se puede mantener una amistad después de una ruptura. A pesar de todo lo que han pasado, han logrado seguir siendo amigos y apoyándose mutuamente. Y eso es algo que debemos admirar y valorar. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem tienen la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que simplemente son buenos amigos? ¿Qué les pareció la revelación de Ande de que Kerem es su gran confidente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de que nos despidamos, quiero recordarles que no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre sus actores y actrices turcos favoritos, así que no se lo pueden perder. En resumen, hoy hemos analizado la revelación de Hande Erçel de que Kerem Bürsin es su gran confidente. Hemos explorado las implicaciones de esta confesión y hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad, sobre todo después de una ruptura amorosa. Hemos visto cómo Hande y Kerem han logrado mantener una relación positiva a pesar de todo lo que han pasado y hemos debatido sobre las posibilidades de una reconciliación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de dejar sus comentarios, dar like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo, espero que les haya gustado mucho analizar esta confesión de Hande Erçel y todo lo que implica en su relación con Kerem Bürsin. Recuerden que lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados, y que nosotros, como fans, debemos respetar su decisión y apoyar su camino. Quiero agradecerles nuevamente por su apoyo incondicional al canal. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que no duden en compartir sus ideas y opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre sus actores y actrices turcos favoritos, así que no se lo pueden perder. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Hasta la próxima, los quiero. Muchísimas gracias. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia 3000 palabras, asterisco asterisco. Bien, mi gente, ahora que hemos recapitulado todo el contexto de esta jugosa noticia, es hora de sumergirnos aún más profundo en el tema. Vamos a desmenuzar la confesión de Hande, analizar los antecedentes de la relación, explorar las posibles razones de la ruptura y, por supuesto, especular, como buenos chismosos que somos, sobre el futuro de esta expareja. Asterisco asterisco Senkalkam, el set donde nació la magia asterisco asterisco. No podemos hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin sin mencionar Senkalkam, Love is in the air. Esta serie no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también fue el escenario donde se encendió la chispa entre ellos. Desde el primer momento, la química entre Eda YLDZ, Hande Erçel, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, traspasó la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas románticas, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no sospechar que algo más estaba pasando entre los dos actores. Recuerdo las primeras entrevistas que dieron juntos. Se notaba la complicidad, las bromas internas, la forma en que se miraban con admiración. Pero como buenos profesionales, ambos negaron cualquier rumor de romance. Somos solo amigos, decían. Nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho trabajando juntos. Pero claro, los fans no nos tragamos esa historia. Estábamos convencidos de que tarde o temprano iban a confirmar su relación. Y así fue. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem fueron pillados juntos de vacaciones en las Maldivas. Las fotos se filtraron en las redes sociales y fue la confirmación que todos estábamos esperando. Hande y Kerem eran pareja. La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans celebraron la noticia como si fuera un campeonato de fútbol. Creamos hashtags, editamos vídeos, escribimos fanfics. Fue una locura colectiva. Asterisco asterisco el noviazgo, un cuento de hadas moderno asterisco asterisco. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja más querida de Turquía. Sus apariciones públicas siempre eran motivo de celebración. Verlos juntos, sonrientes y enamorados, nos llenaba de alegría y esperanza. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas, sus momentos de diversión. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas moderno. Recuerdo especialmente el cumpleaños de Hande en 2021. Kerem le organizó una fiesta sorpresa con todos sus amigos y familiares. Hande se veía radiante, feliz y enamorada. Kerem le dedicó unas palabras preciosas y le entregó un ramo de flores gigante. Fue un momento muy emotivo que quedó grabado en la memoria de todos los fans. También recuerdo su viaje a Estados Unidos. Visitaron varios estados, compartieron fotos de los lugares que conocieron y disfrutaron de la compañía mutua. Se notaba que estaban viviendo un momento muy especial en sus vidas. Muchos fans incluso llegaron a pensar que se iban a casar pronto. Asterisco asterisco la ruptura, el fin de un sueño asterisco asterisco. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la historia de Hande y Kerem no tuvo un final feliz. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a todos. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos medios hablaron de diferencias irreconciliables, otros de agendas apretadas y otros de terceros en discordia. Pero lo cierto es que Hande y Kerem nunca dieron una explicación oficial. Simplemente tomaron caminos separados. La noticia fue devastadora para muchos fans. Sentíamos que se había roto un sueño. Que la pareja perfecta ya no existía. Muchos no podíamos entender cómo una relación que parecía tan sólida y duradera había llegado a su fin. Asterisco asterisco las posibles razones detrás de la separación asterisco asterisco. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, podemos especular sobre las posibles razones que llevaron a la ruptura de Hande y Kerem. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la relación de Hande y Kerem siempre estuvo bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado y comentado por los medios y los fans. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y generado estrés y tensión. Asterisco 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 agendas apretadas asterisco asterisco tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas. Esto pudo haber dificultado que pasaran tiempo juntos y que se dedicaran a su relación. La falta de tiempo y de conexión puede ser un factor importante en el fin de una relación.
Diferencias personales A pesar de la química que había entre ellos, Ande y Kerem son personas diferentes con personalidades y objetivos distintos. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Terceros en discordia Como suele suceder en el mundo del espectáculo, también hubo rumores de terceros en discordia. Se habló de posibles infidelidades y de otras personas que pudieron haber influido en la ruptura. Pero como dije antes, nunca hubo una confirmación oficial de estos rumores. La revelación, Kerem, el confidente Y aquí es donde llegamos a la revelación que nos trae hoy, la confesión de Ande de que Kerem es su gran confidente. Esta noticia ha generado mucha expectación y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Significa que Ande y Kerem tienen la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Como ya hemos analizado, el hecho de que Ande considere a Kerem como su gran confidente indica que ambos han logrado mantener una relación de amistad sana y respetuosa después de la ruptura. También sugiere que Kerem conoce muy bien a Ande y que la apoya incondicionalmente. Pero, ¿es suficiente para una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdadera naturaleza de su relación y lo que les depara el futuro. ¿Hay futuro para Anker? La pregunta del millón, ¿volverán Ande y Kerem a estar juntos? Es una pregunta que todos los fans nos hacemos y para la que no hay una respuesta clara. Por un lado, el hecho de que hayan mantenido una amistad después de la ruptura y de que Ande considere a Kerem como su gran confidente es una señal positiva. Indica que todavía hay cariño y respeto entre ellos. Por otro lado, también hay que ser realistas. La ruptura se produjo por algún